Amados hermanos, buenos días, que el Señor me los bendiga. Agradecemos al Señor por un día más de vida que nos da y en esta hora los invito a ponerse de pie, cambiar de posición para alabar a nuestro Dios. En esta hora, primero en reverencia, para orar y dar inicio al tiempo, Señor amado. Tú sigues siendo igual, Señor. Gracias, amado Dios. No hay nadie como tú, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Amén, gloria a Dios. Amén. Esta hora vamos a leer la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Como título tenemos Aflicciones de Pablo. Bendito sea el nombre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados y sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Continuamos alabando el nombre del Señor y en esta mañana vamos a decirle al que me ciñe de poder. Así que gocémonos en el Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.
Queridos hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos a orar al Señor para que Él nos auxilie en esta mañana con la palabra del Señor. Querido Dios, te agradecemos por la bendición de estar en este tiempo especial, Padre, con tu pueblo, pidiéndote tu gracia y tu fuerza para que nos ilumines en este entender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, estamos estudiando un tema tan importante como es la historia. A veces nosotros nos hace muy complicado entender el tiempo, entender la vida, entender el presente. Pero yo les voy a decir que hay un secreto. Uno de los secretos es conocer la historia. La historia es lo que nos orienta a nosotros. El presente no es tan desconocido. La historia nos ayuda a comprender las etapas que se han repetido en la humanidad. Estamos estudiando la vida de la iglesia primitiva. Hemos estudiado 3 temas ya de la iglesia primitiva. Hoy vamos a estudiar la última parte. Antes de nada, repasemos un poco sobre el inicio de la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo ha acompañado durante 3 años en el inicio, en la creación de una nueva era, la era de la gracia, la era de Jesucristo. Mientras Jesucristo estaba en la tierra, las cosas marchaban de maravilla, porque Jesucristo, al ser Dios, Jesucristo, al ser divino, Él, con la fuerza del Padre y con la divinidad que Él tenía, podía enfrentarse a los obstáculos que existían. Se enfrentó a los judíos, se enfrentó a los gentiles, se enfrentó a los fariseos, a los saduceos. Pero ahora el gobierno de la iglesia primitiva estaba a cargo de sus seguidores, a cargo de los 12 apóstoles. Ellos tenían que enfrentarse a las problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas y religiosas. Entonces, el Señor Jesucristo los ha equipado a los discípulos mediante el poder del Espíritu Santo, para que ellos no se sientan incapaces. Y por eso se dio el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estuvo liderado por Juan y por Pedro mayormente, pero con los 11 discípulos, incluido Matías, que fue elegido en reemplazo de Judas. Quiero entonces ahora recordarles el último punto de la semana anterior, que era la era de los mártires. La era de los mártires comienza en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, donde Esteban es muerto a pedradas públicamente. Este suceso Dios lo permitió para ver cómo el cristianismo y cómo la fe en el Señor iba a reforzarse, iba a robustecerse e iba a seguir adelante. Muere Esteban y 3, 4 o 5 capítulos más adelante, el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, muere Jacob. Parece ser que con esas 2 muertes el pueblo se haría hacia atrás. Los discípulos no permanecerían en el liderazgo, pero el Espíritu Santo, que es Dios, que tiene todo el poder que tiene el Padre y tiene el Hijo, no permitió aquello, sino que la iglesia continuó y con más fuerza todavía. Pasó el tiempo y aparecieron reyes de Roma, los emperadores de Roma, los verdugos de la era de los mártires. La era de los mártires están por un lado los mártires, los confesores de la fe, pero por otro lado también están los verdugos de los mártires, aquellos que gobernaron el imperio y que decretaron leyes para dar muerte a los seguidores de Jesús. ¿Qué será de la vida de los mártires en la eternidad? ¿Dónde será el destino de los verdugos en el más allá después de su muerte?
Quiero leerles los nombres de los verdugos, no para decir que han de estar en la condenación, sino más bien para conocer estos gobernantes, entre estos emperadores del gran imperio romano. Fueron los que permitieron la muerte, el sacrificio de los hombres de Dios, de los héroes de la fe, de los héroes que hemos hablado, de Esteban. Y después de ellos vinieron otros mártires, mártires que ofrendaron su vida, que entregaron su existencia para que el evangelio no sea burlado y para que las próximas generaciones no se detengan en la evangelización. Ignacio de Antioquía era uno de los grandes mártires primitivos. Este hombre fue llevado desde una ciudad hasta el lugar de la muerte. Y durante este espacio de tiempo, durante esta trayectoria, Ignacio de Antioquía no iba orando a Dios: Dios, por favor, haz que las leyes cambien, haz que el gobernador decida no matarme. Ignacio de Antioquía, en ese paso, en ese espacio de tiempo y en ese espacio de kilómetros, Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas. Las cartas contienen ánimo, fortaleza para los próximos mártires. Después de Ignacio de Antioquía está Policarpo, un famoso creyente que le dijeron, el gobernador de Roma le dijeron: para que tú te seas librado de la muerte, solo niega que conoces a ese tal Jesús. Entonces Policarpo dice la historia que él mencionó lo siguiente: 80 años él me ha sido fiel. ¿Cómo yo podría negar la fe en Jesús? Y él fue sacrificado. Después de Policarpo está una serie de mujeres, entre ellas está Felicidad. Esta historia es maravillosa. Felicidad se había convertido, pero era una mujer esclava. Y tanto su ama como ella eran cristianas. Y las dos decidieron ofrendar su vida por la causa del evangelio. Y lo curioso es que Felicidad estaba embarazada y ella decía: Dios mío, en esta época del embarazo no voy a poder entregar mi vida al Señor, mientras que mis hermanos están ofrendando sus vidas. Y estaba con tanta pena. Y dice la historia que Dios permitió que adelante el parto y dio a luz a los 8 meses. Y cuando estaba dando a luz, o cerca de dar a luz, la gente veía que ella se quejaba mucho por lo normal de dar a luz. Entonces le preguntaron: si tú al dar a luz te quejas tanto del dolor, ¿qué será cuando seas llevado al sacrificio? Y dice que Felicidad contestó: ahora yo estoy sufriendo en mis fuerzas, pero para entonces Jesús llevará mi dolor. Y así es como ella dio a luz. Otra persona adoptó a su hijo. Ella y su ama se entregaron al sacrificio. Queridos hermanos, la era de los mártires es una era para reflexionar. Es una era que nos permite pensar en qué medida yo estoy dispuesto a hacer una ofrenda para Dios. En qué medida yo me puedo sacrificar por la causa de Jesús. Es muy difícil hoy ver a una persona que esté decidida al sufrimiento. Es muy difícil. Después de la era de los mártires viene la era de los gigantes. La era de los gigantes está entendido desde los grandes maestros de la palabra del Señor,
Como el evangelio creció y los mártires eran cada vez más los que se sacrificaban, entonces se levantaron maestros de la palabra para defender, para hacer la apología cristiana. Y quiero compartirles la vida de 4 grandes gigantes de la historia de la iglesia. El primer gigante es Ireneo de León. Ireneo de León era un pastor de una de las ciudades. Ireneo de León enseñaba que Dios desde todo el tiempo tenía planificado una iglesia para que le adore. Él ser el pastor y todos los creyentes sean las ovejas que le adoren y le alaben al Padre. En segundo lugar, el segundo gigante es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría no era tanto un pastor. Clemente de Alejandría era un maestro de la palabra. Él había estudiado en Alejandría, por eso le llaman Clemente de Alejandría, en la biblioteca de Alejandro Magno, que era una especie de la universidad griega. Este hombre se dedicó a entender cómo la sabiduría de Dios puede guiar la vida de los creyentes, la vida de la iglesia. Y así es como se convirtió en el maestro de la palabra. Mientras que Ireneo de León se dedicó a pastorear a las ovejas, Clemente de Alejandría se dedicó a enseñar la palabra del Señor. En tercer lugar, tenemos a Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago era un abogado de la República. Él era muy irónico. Él se enfrentó con una apología tan clara y les decía a los gentiles: ustedes no tienen derecho a otros idiomas que hablaban el pueblo. Era un hombre que se dedicó originales a enseñar la palabra del Señor. A esto entonces se llama la era de los gigantes. Nuestro primer gigante, el pastor Ireneo. Nuestro segundo gigante, el maestro de la palabra, Clemente de Alejandría. El tercer gigante, Tertuliano, el gran abogado del cristianismo. Y el cuarto gigante, el maestro de la palabra, pero desde la escritura original que fue escrito la palabra del Señor. Acercándonos al final de esta reflexión, quiero compartirles la siguiente etapa que se llama el cambio inesperado. Hemos estudiado el inicio de la iglesia primitiva, hemos estudiado la era de los mártires, hemos estudiado la era de los gigantes. Ahora quiero compartirles un cambio inesperado. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que el cristianismo pensó que la era de los mártires iba a ser eterno, de que así iba a ser el cristianismo para siempre. Pero, queridos hermanos, Dios en su gracia y en su bondad permitió que algo sucediera en la historia. Más o menos en el año 323, Constantino se convierte al cristianismo. Pero la conversión de Constantino era por medio de ganar una guerra, de ganar la guerra a sus enemigos. Constantino entra al poder, entra a ser el monarca del imperio romano, y él cree que Dios le llevó a ser el emperador. Y en gratitud a eso, Constantino decretó que el cristianismo sea la religión, sea la fe oficial del imperio. Y de esa manera, mis hermanos, se terminó el sufrimiento de los cristianos. Se acabó la era de los mártires, porque ya el imperio romano se había cristianizado. Queridos hermanos, entonces, en esta circunstancia va a darse algo que tampoco la gente esperaba. Se llama esta etapa una reacción de fe. Sucede que con el término de los mártires, con la entrada de Constantino, había muchos cristianos que decían: el evangelio se ha vuelto cómodo, ya no hay sufrimiento, ya no hay persecución, ya no hay admiración por los creyentes.
porque Constantino había dado todas las comodidades al cristianismo. Y entonces, mis hermanos, viene la era del monaquismo. La era del monaquismo significa hombres separados, hombres alejados de las grandes ciudades y entregados a la meditación, entregados a la devoción, al ayuno y a la soledad para buscar al Señor. Ellos no estaban de acuerdo con la comodidad del imperio. Ellos creían que a Dios tenía que seguir buscándose. Que la vida cristiana no consiste en la comodidad, que la vida cristiana consiste en el sacrificio. El monaquismo luego también va a darse la creación de los grandes monasterios, donde irían a pasar en ayuno los grandes monjes y los grandes anacoretas. Los monjes y los anacoretas eran personas que se abrían del imperio romano e iban a los desiertos egipcios para poder entregar su vida al Señor y para pasar en la meditación. Quiero leerles para terminar la reflexión a 7 nombres de los grandes anacoretas de la edad, de la era de más o menos el siglo III después de Cristo. Quiero nombrarles Antonio. Antonio era un siervo de Dios que se dedicó al ayuno y a la oración y a la evangelización. Luego es Pacomio. Pacomio era un hombre que tenía recursos, vendió todas sus propiedades e invirtió, y él fue el que creó algunos monasterios para los monjes que iban a buscar al Señor. También tenemos a Martín, un hombre devoto que se dedicó al ayuno, a la oración, y se dedicó a la oración y a cantar salmos. También tenemos a Basilio, un hombre que sufrió tanto por el cristianismo y por la fe, que anduvo en los desiertos buscando al Señor. Tenemos a Anastasio de Alejandría, que también siguió los pasos de Martín. Tenemos a Ambrosio, un predicador pero tan usado por Dios. Y finalmente tenemos a Agustín, el hombre que dejó las huellas en el imperio romano y que dejó las huellas en la iglesia primitiva. En resumen, mis hermanos, la historia cada vez se repite. Ahora que estamos viviendo estas incomodidades en el mundo, nosotros tenemos que recordar que la humanidad vivió tantas incomodidades. Hemos dicho que en la iglesia primitiva la era de los mártires era una era muy difícil, pero el evangelio se mantuvo y Jesucristo fue fiel. En la era de los gigantes fue una etapa tan difícil de defender el evangelio. Jesucristo fue fiel y la iglesia continuó. Luego vino la etapa del alivio, pero en la etapa del alivio mucha gente se dedicó a orar al Señor y a evangelizar y a dedicar, a consagrar su existencia a la vida devocional. Y aquí tenemos una gran lista de grandes anacoretas, de grandes hombres de Dios. Yo le pregunto, mi querido hermano y amigo, ¿qué usted elige en la historia, en la vida de la holgura, la vida de la abundancia, o la vida de los mártires, la vida de los gigantes, o la vida de los anacoretas? Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y Él nos ayude a entender y a pensar que Jesucristo ha estado en todas las etapas de la historia, está ahora con nosotros y estará para siempre con su pueblo. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y hasta pronto. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Ha sido una prédica muy importante de historia, así que tenemos que atesorarla y ponerla en práctica y compartir con los que nos conocen. Así que en esta hora le vamos a glorificar al Señor, vamos a decirle aclamada a Dios. Me acompañan con sus palmas, amén.
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned de gloria en su alabanza. Decidle a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned de gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Y le decimos, toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned en gloria en su alabanza. Decidle a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este culto que hemos hecho todo para Él. Amén. Esta hora los invito a cambiar de posición. Vamos a cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Amado Dios y buen Padre Celestial, tú que gobiernas en toda la tierra, Señor, y conoces lo más profundo de nuestro corazón, te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo maravilloso, Señor, que permites que pase en nuestro alrededor, Dios. Gracias, Señor, porque confiamos en usted. Usted tiene el control y dominio de todo lo que pasa, Señor. Y en esta hora, Señor, te ponemos en tus manos toda nuestra nación, Señor, porque creemos en usted, que a usted aún sigue siendo milagro, Señor. No ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los miembros de aquí de nuestra congregación Emaús, Señor. Tú conoces las necesidades de ellos, Dios. Tú conoces si padecen de alguna enfermedad, algún dolor, Señor amado. Tú lo sabes todo, Señor. En tus manos te ponemos la vida de cada uno de tus siervos, Señor, incluido nuestro pastor y su familia. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu gracia, por tu amor, tu misericordia, Dios, que derramas cada día en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, porque tú estás ahí, Señor, porque contigo lo tenemos todo, Dios. Ponemos en tus manos a los médicos, Señor, los enfermeros y todos los que hacen, Señor amado, la labor tan importante en los hospitales, Señor amado, para que muchos de los que tienen, Señor amado, ese virus puedan, Señor amado, ser atendidos. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios amado, porque sabemos que tú estás al control, Señor amado. Tú tienes el control de todo, Dios. Gracias, Señor, por este culto que hemos realizado para ti, Señor amado, de principio a fin, Señor. Tú estás aquí, Señor. Sea usted, Padre Santo, amado, el creer como el hacer, de poner cada día nuestras peticiones, todo lo que pasa alrededor, Señor, que podamos clamar. Gracias por todo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén.